Perfecto, ahí están entrando los últimos. Bienvenidos, bienvenidas, buenos días. Buenos días. Ya. Súper, me parece que la mayoría ya ha ingresado. Están conectando los audios, así que ya nos deben escuchar también. Sí, efectivamente, ingresaron todos. Bueno, vamos a iniciar en función del tiempo, de que la mayoría ya está conectado. No puedo dejar de agradecerles y de darles la bienvenida a este nuevo ciclo de charlas. Desde el año pasado estamos generando este espacio para poder acercar a ustedes nuestro trabajo y también obviamente poder dar un espacio de conversar, de compartir estas estrategias de cada uno de nuestros profesionales en pro de sus hijos, hijas o familiares que puedan estar a su cuidado. Hoy día tenemos una charla que tiene que ver con el área principalmente de lectura. Es una charla que tiene relación con un método de lectura, el método global, y nuestra relatora Marcela Barca Lastra nos va a orientar en este método. Ella es educadora diferencial, tiene más de 20 años de experiencia trabajando con jóvenes en situación de discapacidad, así que nos va a ir a dar luces de este tema súper interesante. Así que Marcela, te doy el pase para que puedas comenzar. Muchas gracias, hola, buenos días. Bien, como les anticipaba Mónica, vamos a revisar una parte, la primera parte del método global, y este taller está enfocado para revisar ciertos aspectos que son relevantes del proceso de la lectura de niños entre los 0 y los 5 años, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una revisión general y luego vamos a profundizar en aspectos o en ciertos objetivos y características del método global y cómo funciona. Bien, igual antes de empezar, yo quise poner estas interrogantes en relación a cómo ha sido la experiencia, porque este es un taller que está igual dirigido a profesionales y a padres. Y la primera pregunta que yo quise plantear fue cómo ha sido su experiencia en los procesos de lectura, ¿cierto? Y si se adhieren a alguna metodología más que a otra. Yo creo que, en definitiva, con esta población de niños y jóvenes con síndrome de Down, igual hay diferentes metodologías para enseñar el proceso de la lectura y la escritura. El recomendado, por supuesto, para los niños con síndrome de Down es el método global. Sin embargo, en la práctica a veces nos ocurre que efectivamente un método por sí solo no es suficiente para abordar las necesidades que presenta X persona, X individuo, X niño o niña o joven. Entonces, en ese sentido, igual nos podemos adherir a una metodología más que a otra. Sin embargo, quedarse con una, seguir solo una metodología a veces resulta un poco difícil porque no logra abordar o cubrir las necesidades que presentan nuestros estudiantes en este contexto ahora de clases online. Bien, vamos a empezar con el aprendizaje de la lectura. Y en el fondo la lectura obviamente es una de las capacidades más importantes en un mundo creciente que es letrado y también ahora está muy tecnologizado y está lleno de una comunicación escrita y también en donde se valora mucho el dominio de esta misma. Cabe señalar que igual la lectura en este sentido amplía nuestros conocimientos, nos transporta a otras culturas, a conocer otras cosas, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y también a otras personas. También hay aspectos muy importantes que tienen que ver con la estimulación del enriquecimiento verbal,
conversacional, favorece la autonomía, por supuesto, y facilita también la integración a la comunidad. Entonces, todo esto igual es fundamental para plantearse el desafío de enseñar a leer a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos. Hablo de manera general, tengan síndrome de Down, tengan otra condición. Entonces, esto es independiente igual de la edad que tengan o de las dificultades que puedan presentar. Y efectivamente la evidencia indica que todos los niños y niñas y jóvenes pueden aprender si cuentan con los apoyos necesarios, con los recursos técnicos y humanos necesarios, si efectivamente se les dan los tiempos que requieren y obviamente una mediación adecuada. Efectivamente hay algunos niños y niñas y jóvenes que van a tardar mucho más que otros, sin embargo igual van a alcanzar niveles de logro y también hay que utilizar, ¿cierto?, los aprendizajes de acuerdo con las capacidades que ellos presentan. Entonces en ese sentido hay que contextualizar muy bien a la población o al grupo de niños o jóvenes con los cuales se va a trabajar. Aquí quise poner estas citas de Buckley del 2001, que ella se dedicó muchísimo a la enseñanza de la lectura y efectivamente ella desde lo teórico también afirma que la lectura tiene efectos positivos y sin lugar a duda este es un trabajo súper desafiante que igual nos obliga a los profesionales en este sentido a tener muy claro cuáles son los objetivos que podemos plantearnos, ya sea a corto, a mediano y también a largo plazo. Y por eso es fundamental desde el método global trabajar paso a paso. Hay que hacerlo de manera sistemática y también sostenida en el tiempo. Por lo tanto, es súper necesario agotar todas las estrategias y todos los procedimientos que nos permitan el logro de estos objetivos que nos planteamos. Bueno, el aprendizaje de la lectura igual tiene una etapa preparatoria en donde acá dejé algunos puntos para abordar. Y una de las cosas fundamentales para abordar el proceso de la lectura es también que la mediación en este sentido sea súper eficiente en cuanto al aprendizaje. Y esto ocurre cuando nosotros como profesionales que tenemos experiencia, selecciona, ¿cierto? Que ese es el objetivo en el fondo de la experiencia de aprendizaje mediado, es seleccionar, ¿cierto? Nosotros tenemos esa obligación de seleccionar, transformar, reordenar, organizar aquellos estímulos donde nosotros debemos destacar algunas de estas características y haciéndolos mucho más accesibles al estudiante para poder cumplir esta meta o algún propósito en específico. Y en ese sentido, igual es súper importante que el aprendizaje del lenguaje también sea parte de una instancia personal y también social. Entonces, es muy relevante abordarlo desde una etapa de atención temprana y con cosas, en este sentido, los padres pueden hacer ejercicio. Nosotros también podemos, como profesionales, solicitar actividades que se realicen para desarrollar como esta etapa previa del aprendizaje del proceso lector. Entonces, es súper importante que se realice también en contextos reales, muy funcionales, que el aprendizaje igual sea respetando las diferencias individuales de cada uno de los estudiantes que es parte de ese grupo con el cual estamos trabajando y que se desarrolle obviamente en ambientes letrados. Esto no solo aborda este espacio colegio, el espacio del aula, sino que también en la casa para los padres también es súper importante que hayan espacios letrados, que utilicen diferentes materiales,
que sean adaptados. A veces no es relevante comprar material de alto costo. Hay muchas cosas que ahora se pueden utilizar y se pueden utilizar materiales o de cosas que quedan como desechos, como las cajas de huevo, como algunos otros implementos que sean, como las bolsitas. Hay un montón de material que nosotros podemos reciclar y también utilizar para poder hacer materiales. Entonces, igual, a partir de esto también es súper importante utilizar estos materiales variados para poder integrar en los niños la experiencia, que sea un aprendizaje mucho más experiencial, ¿ya? Que vayan disfrutando y que vayan construyendo. Y en este sentido, igual en esta etapa, creo que a título personal, igual creo que algo muy importante de la función de nosotros como profesionales mediadores, es súper importante poder crear situaciones comunicativas que inviten a leer, que inviten a escribir y que inviten también a resolver problemas, respetando los intereses de los chicos con los que trabajamos y también las motivaciones. Entonces, de acuerdo a esta etapa evolutiva en la que vive cada uno de los niños. Es súper importante seleccionar, estructurar y ordenar los estímulos que evidentemente faciliten a los niños el descubrimiento de algunas categorías conceptuales, de las relaciones que hay entre las palabras y también poder irles dando un mayor significado. Planificar este desarrollo de actividades y la preparación también de materiales adecuados también es parte de nuestro rol como mediadores, como educadoras de párvulos, profesoras. Entonces, efectivamente, el planificar bien una sesión, eso tiene un real impacto en cómo se va a recibir, en cómo los niños y jóvenes van a recibir la información. Y eso también permite de manera ligada, responder también flexiblemente frente a una situación determinada, ya que enfatiza en el fondo estrategias mucho más contextualizadas dentro de situaciones o contextos de aprendizaje mucho más significativos y mucho más completos, que nos van a permitir obviamente desarrollar las competencias y también las habilidades que le permitan a nuestros grupos de estudiantes enfrentar situaciones comunicativas mucho más reales y mucho más contextualizadas. Y en esta etapa preparatoria es súper importante nosotros como, entiéndase la palabra mediadora, el concepto de mediación, una persona con mucha más experiencia. Ahí también están los padres, estamos los profesores, está el hermano que es más grande y que también tiene muchas más habilidades adquiridas. Y en ese sentido no es excluyente a cualquier otra persona que pueda seleccionar, reorganizar, ordenar los estímulos de manera adecuada. Cualquier persona, hermano mayor, que tenga más habilidades, los papás y los profesores, podemos desempeñar este rol mediador de manera muy, muy completa y focalizándonos muy bien en los objetivos que queremos alcanzar. Y en esta etapa preparatoria es súper adecuado elegir libros, por ejemplo, apropiados, que sean con imágenes llamativas, que les permita desarrollar todo el proceso sensoriales, que puedan manipular mucho material concreto en esta primera etapa de los 0 a 5 años. Y es súper importante hacer énfasis en esto porque efectivamente después pasamos de una etapa a otra, pasamos de trabajar con material concreto a cosas mucho más gráficas, con cosas mucho más gráficas, y es súper importante hacer esos pasos, pasar de una etapa a otra de manera muy ordenada, muy secuenciada y que se vayan consolidando los aprendizajes en los niños y jóvenes que
que están aprendiendo y que están insertos ya en el proceso lector. Que hay otro tipo de material que también es muy idóneo, estos libros con material que permite reconocer diferentes texturas, que permite revisar de manera mucho más detallada y mucho más motivante para los niños que son más chicos, que les llama la atención los colores. Aquí hay una selección de cuentos que igual son muy adecuados para esta etapa, son simples, y que ahora están al alcance de todos. Se pueden descargar, muchos de estos se pueden descargar de internet y es muy recomendable para los niños. Cualquier material que tengan y que puedan manipular y que pueda ser eh, útil para desarrollar cualquier tipo de habilidad en los niños es ideal. Las tapas de diferentes colores, los vasos de diferentes colores que quedan del cumpleaños, cucharitas. Hay muchos materiales que se pueden utilizar y que nos van a servir para poder consolidar las habilidades necesarias que están a la base de este proceso de lectura y escritura. Y aquí ya profundizamos en lo que es el método global, y efectivamente el método global es una propuesta de enseñanza de la lectura, y aquí están las autoras, María Victoria Troncoso y María Mercedes del Cerro. Ellas igual crean este método. Este es el método original. Ahí quiero hacer una aclaración. Acá al ladito también están los otros textos del Palabra más Palabra. Esta es una modificación que se hace a este libro, que es el Síndrome de Down, de lectura y escritura, por estas autoras, María Victoria Troncoso y María Mercedes del Cerro. Evidentemente, estas profesoras igual demostraron que igual, o sea, desde sus propias experiencias, desde trabajar con niños con síndrome de Down, ellas igual pudieron corroborar o pudieron demostrar que los niños con síndrome de Down presentan deficiencia en la memoria a corto plazo. Esas son las mayores dificultades, en la atención y también en la integración de la información que reciben por vía auditiva. Y estas características igual se pueden encontrar en la mayoría de los niños y jóvenes y adultos también que presentan síndrome de Down, o que presentan estas dificultades de aprendizaje en general, no solo de los chicos con síndrome de Down. Lo que hace el ministerio con esta nueva propuesta que está acá de Palabra más Palabras, aprendamos a leer, es la diferencia está en que a esta primera etapa, como la etapa previa de aprendizaje discriminativo perceptivo, el aprender a leer lo considera como primera etapa. Sin embargo, las autoras María Victoria Troncoso y la María Mercedes del Cerro, eso lo consideran como conocimientos previos, o que son los prerequisitos para iniciar el proceso lector. Esa es la única diferencia al respecto. Entonces, este método, aquí lo voy a marcar por si no lo dejé tan claro. Esta fase como de apresto o de prerequisitos la nombraron como la etapa 1. Y las autoras en su libro original, para ellas solo son los prerequisitos y no contemplan la fase previa, no la fase 1. Esa es la única diferencia. Y aquí efectivamente este método igual, como les mencionaba hace unos minutos, igual es una propuesta que es detallada, es sistemática,
para enseñar a leer a los niños que presentan síndrome de Down. Sin embargo, igual ha servido, desde mi experiencia, igual lo he podido utilizar para niños que presentan cualquier otra condición, que les cuesta aprender a leer con el método silábico o con cualquier otro, con el método MATE, con diferentes métodos que hay, y efectivamente ha sido mucho más útil a la hora de iniciar este proceso. Las características de este método tienen que ver mucho con esto, que se ajusta a las capacidades cognitivas de los chicos con síndrome de Down, y en realidad se ajusta igual muchísimo a las diferentes necesidades que presenten esta gran cantidad de niños que comienzan este proceso. Y una de las peculiaridades que tiene es que estimula y evidentemente facilita el desarrollo cognitivo y aborda estas deficiencias que estas autoras, según su experiencia, presenta esta población de niños con síndrome de Down, que es dificultades en la memoria de corto y largo plazo, y también en esto de integrar la información, en poder relacionar la información, ¿ya? Y en ese sentido, este método igual favorece muchísimo la autonomía y la adquisición de conceptos, y también facilita el desarrollo del lenguaje expresivo. Y aquí están las fases de las etapas del método global. Como les mencionaba anteriormente, la fase previa del método global original es el aprendizaje perceptivo discriminativo. Después tiene la primera etapa, en donde hay una percepción global y reconocimiento de las palabras escritas. La segunda etapa equivale al reconocimiento y al aprendizaje de sílabas. Y la tercera etapa es el progreso en la lectura. Lo que ahora nosotros vamos a revisar exclusivamente es esta fase previa, que considera el aprendizaje perceptivo y discriminativo, y qué podemos hacer al respecto para consolidar esas habilidades que nos van a permitir iniciar esta primera etapa, que es la percepción global y el reconocimiento de las palabras escritas. También tenemos la escritura, que es la primera etapa y que consiste en dominar trazos y, en el fondo, desarrollar esta habilidad motora, el control motor. La segunda etapa ya considera la iniciación a la escritura, y la tercera ya es progreso en la escritura, y ya son capaces de escribir frases, oraciones, pequeños párrafos, y así sucesivamente van avanzando ya en esta tercera etapa. Bien, en relación con el aprendizaje perceptivo y discriminativo, aquí hice un listado de habilidades que son súper importantes de desarrollar para que los chicos aprendan a desarrollar un lenguaje más bien funcional en esta etapa, y que ellos sean conscientes de que el lenguaje no les sirve para solicitar, para pedir cosas, que se pueden comunicar y tengan una noción súper clara al respecto. Y en ese sentido, igual es importante abordar esta organización y orden mental. Y para eso es muy importante realizar actividades de tipo secuencias, por ejemplo, que nos permitan organizar. Hay cosas muy simples que se pueden hacer, como ordenar la mochila, como preparar alguna receta, y que eso nos permite tener una secuenciación del pensamiento también, y que nos permite poder organizar la información. Desarrollar el pensamiento lógico, que hay situaciones que tienen una lógica súper establecida y que no podemos salirnos de eso. Está la observación y también la comprensión del mundo que le rodea.
Entonces, a partir del desarrollo de estas capacidades, es súper importante abordar estas habilidades con actividades muy prácticas y que nos permitan desarrollar estos prerequisitos, ¿ya? Y en este sentido aquí tenemos diferentes habilidades que también están muy sujetas a esta fase previa de la primera etapa, y en este sentido igual para llegar a esto es muy importante enseñarles desde muy pequeño a poder recibir de manera ordenada la información, y esto tiene que ver con la atención. La atención igual es algo que se trabaja y es súper simple de hacerlo, es que podemos focalizarlos nosotros de manera verbal, de manera motora, tocándolos, indicando, y la idea es que ellos focalicen su atención en diferentes estímulos para poder ir desarrollando estas otras habilidades que son muy necesarias para esta fase. El asociar, la asociación de elementos es fundamental para después poder hacer el pareo de las tarjetas por las similitudes. Seleccionar material también es relevante para esta primera etapa y tiene que ver mucho con el hacer una selección de ciertos materiales dependiendo de un criterio que nosotros les hayamos podido establecer. Entonces, evidentemente es identificar aquellos objetos, aquellos dibujos entre varios elementos que estén relacionados, estén determinados por una característica. Entonces, en ese sentido es súper importante mostrar, marcar, mirar, y en eso nosotras podemos mediar y focalizar la atención de nuestros niños, y eso se puede hacer en esta primera fase muy bien, siendo súper breve, haciendo preguntas cortas, ser muy precisa y muy concisa en el lenguaje que los adultos utilizamos con los niños más pequeños. No llenarlos de frases tan largas, oraciones tan largas que finalmente es poco lo que van a poder comprender. Entonces, en ese sentido, es súper importante nombrar los objetos, utilizar la denominación correcta, mostrar, modelar en este sentido, y eso permite que los chicos vayan consolidando estos aprendizajes. La asociación nos permite evidentemente diferenciar aquellos objetos o aquellos dibujos que tienen este criterio de igualdad. Es súper importante para iniciar esta fase, la primera etapa, que es el reconocimiento de fotografías, de imágenes. Entonces igual es fundamental como enmarcar esta utilidad del lenguaje que es muy funcional. En relación a la clasificación es asociar y agrupar diferentes objetos en función de algunos criterios. Podemos clasificar por color, por tamaño, por forma, clasificar cuáles son las frutas. Ahí eso tiene que ver con establecer algunas categorías semánticas que son súper pertinentes para que desarrollen esta habilidad. La denominación, que tiene real relevancia con que los niños aprendan a nombrar, a mencionar verbalmente los objetos o aquellas o imágenes que uno le está mostrando. Se le muestran diferentes objetos para que diga cómo se llaman, y ahí así uno se puede ir aproximando a la articulación correcta de la palabra. En un principio va a costar muchísimo, pero después con la práctica esto lo van a poder realizar. Y hay otra habilidad súper relevante que tiene que ver con la generalización. Y esta habilidad consiste en que el aprendizaje que los niños van adquiriendo, y nosotros mismos también, nosotros lo podamos generalizar o trasladar a una nueva situación de aprendizaje. Entonces, en la medida que yo logre desarrollar buenos procesos de memoria,
pueda almacenar la información en la memoria de manera ordenada y organizada, yo también voy a poder recuperar esa información y poder utilizarla en una nueva situación de aprendizaje. Y ahí ese conocimiento sufre modificaciones, pero es eficiente a la hora de poder resolver algo o de adquirir un nuevo conocimiento. Entonces, estas 5 habilidades son esenciales para comenzar esta fase previa, que son los prerequisitos. Aquí hay una serie de elementos que les pueden ser útiles a la hora de utilizar, por ejemplo, los calcetines, servicios, pelotas de diferentes colores, comenzar por aquellos, los colores primarios, el azul, el amarillo y el rojo, después incorporar el verde, utilizar palitos de colores que los pueden ordenar, por ejemplo, los palitos que son del mismo color. Empiecen con pocos estímulos y luego, en la medida que ya va adquiriendo la habilidad, se van incorporando de manera paulatina. Están los Legos, que son piezas, hay Legos que son para niños más pequeños y que son con piezas mucho más grandes. Están las tapas, los baldes, solicitarles que pongan las tapas que son del color amarillo en el balde amarillo, y ahí van desarrollando esta habilidad que tiene que ver con la asociación. Están las cajitas de huevo, que también las pueden pintar de diferentes colores. Están estos animalitos que también se pueden utilizar para desarrollar, por ejemplo, asociar el ruido del animal con la imagen del animal, y ahí estamos trabajando las onomatopeyas, que son súper relevantes. Este es el tipo de ficha o de tarjeta que nosotros podemos utilizar, en donde está la mamá. Tenemos 2 sets iguales y que los vayan asociando por similitud. Entonces siempre les solicitamos que junte aquellas imágenes que son iguales. Primero siempre mostramos cómo se hace, y después les solicitamos a ellos que puedan repetir esta acción. Aquí que asocien los animales que son iguales, hacer estos juegos de tarjetas, asociar también después la imagen con el animal concreto. Pasamos primero del trabajo con material concreto y después ya inmediatamente le pedimos, este es un paso más difícil. Esto ya aquí representa un poco más de dificultad a la hora de hacer esta asociación y de pasar de una modalidad de presentación de la información diferente. Trabajamos con material concreto que lo podemos manipular, pero también tratamos de asociarlo con lo que es, con lo gráfico o con lo pictórico. Y eso es un paso fundamental a la hora de poder ir afianzando, consolidando de manera mucho más eficiente lo que es la asociación. Aquí es relevante destacar algo, que pasamos de lo motor y que hay niños que funcionan muy bien en lo motor, y aquí ya pasamos a lo cognitivo, a lo perceptivo. Bien, cuando ya les mostramos y les pedimos que asocien material concreto con imágenes, ya los estamos sacando de esta manipulación o de esta habilidad motora que ellos desarrollan, y ya los estamos adentrando a que desarrollen esta percepción visual, y que independiente que sea material concreto o imagen, corresponden a una vaca, a un caballo, a un cerdo o a un pato. Hay cuentos y hay secuencias también que podemos utilizar. Estas secuencias muy pertinentes y que se utilizan en actividades de la vida diaria. Por ejemplo, secuencias de 3 pasos, de levantarse, de ducharse, de lavarse los dientes. Son súper adecuadas para ir desarrollando esta asociación, la secuenciación, que aprenden a organizar y a planificar el pensamiento, y eso parte por planificar y organizar acciones. Aquí también hay otra muestra para focalizar, esto es muy pertinente para focalizar la atención. Se le pueden incorporar audios para que logre hacer discriminación auditiva, leer cuentos también.
Aquí hay fichas que están en la página, ahí está la cita de la Fundación Down 21 y que son muy pertinentes en esta fase previa de prerequisitos de ir asociando. Si ustedes se fijan, igual tiene que ir asociando de la fila superior y de la fila inferior los objetos que son iguales, como los zapatos, las llaves, las peras. Y así vamos complejizando este tipo de actividades. Y si ustedes se dan cuenta, en esta ficha, la 2E, en la parte superior tenemos los mismos objetos que están abajo, pero son de diferente color. ¿Ya? Eso es súper importante de ir abordando. Este tipo de asociación también implica ir complejizando que independiente de que sean, por ejemplo, en este caso, uvas de diferente color, son uvas y se pueden comer. Todo este material lo pueden encontrar en www.down21. Ahí está la bibliografía. Esto igual lo pueden encontrar en el Mineduc. Todo lo que tiene que ver con el aprendamos a leer de palabras más palabras también está en las redes sociales y también es un material de fácil acceso. Voy a dejar de compartir. Nos quedan unos minutitos, nos quedan 10 minutitos para hacer esta ronda de preguntas. Sí, muchas gracias Marcela por esta charla. Efectivamente, tenemos unos minutitos para el espacio de preguntas. Las pueden escribir en el chat. Vamos a ir revisándolas en medida de que vayan anotándolas. Marcela se va a dar unos minutitos para poder responderlas. Les recordamos igualmente que esta charla está siendo grabada. Ya la vamos a subir dentro de los próximos minutitos o durante el día en nuestro Facebook, así que también va a estar disponible para que la puedan mirar, repetir si es que es necesario. Marcela, nos piden si puedes repetir la página de donde pueden encontrar los materiales que tú mencionaste. La página es www.down21. Perfecto. Ahí pueden encontrar todas las fichas. Ahí hay mucho material. Down21 también se rige por esta adaptación que yo les explicaba en un inicio. Las autoras, por decir, el método original que hace la María Victoria Troncoso, no considera los prerequisitos como primera etapa, sino que es previa nomás, es una etapa previa. Y en esta adaptación que hacen, esos prerequisitos se consideran como la primera etapa. Esa es la única diferencia, y que en esa página la Fundación Down 21 también se acopla a esa adaptación. Eso es lo único. Perfecto. No tenemos más preguntas, no sé si alguien ahí nos estará escribiendo. Acá llegó una nueva pregunta. Nos dicen: buenos días, ¿cómo podemos incentivar la señalización ya que nuestro hijo aún no apunta? Tiene 3 años y medio. Bueno, esas son habilidades y eso es uno de los prerequisitos que es súper importante desarrollar, y eso es también, tiene mucha connotación con que los niños aprendan este desarrollo funcional del lenguaje. Si nosotros no le modelamos, igual es súper importante modelar, solicitarles, así como yo puedo decir pásame el oso o pásame la cuchara y yo la indico. Hago a lo que yo le llamo focalización motora, que yo focalizo la atención del niño en el objeto que estoy apuntando, le tomo la mano, ¿cierto? Estiro su dedito índice y le modelo. Aquí en esto tenemos que respetar el ritmo de aprendizaje. Hay niños que demoran muchísimo en esta fase, en estos prerequisitos, en esta fase preparatoria. Sin embargo, igual lo van a llegar a hacer. Lo importante es ser consecuente, es ser sistemático, es siempre hacerlo. Hay que darse el tiempo, no importa la cantidad, sino que la calidad.
Yo entiendo que hay muchas mamás acá en este taller que están con teletrabajo y están haciendo 1000 cosas a la vez, pero siempre hay que encontrar un espacio en donde se puedan dedicar a hacer este tipo de actividades con los niños, en donde le puedan modelar y les puedan mostrar. Hay una página también que no la puse, que es Baby Sign, y que igual ahí hay un montón de gestos que también nos pueden servir muchísimo. Al respecto, la pregunta que hace el papá sobre el niño de 3 años y medio, es súper importante también considerar aquellos antecedentes de salud que tiene, tenerlo súper claro y también interiorizarse en qué consisten esas dificultades que tiene. Al respecto, a lo mejor presenta un retraso, no sé si es el caso, pero puede presentar problemas de lenguaje y tal vez necesite un sistema de comunicación aumentativo alternativo. Entonces, en ese sentido, en esta primera etapa son muy útiles, por ejemplo, estas tarjetas de Baby Sign que nos permiten ir incorporando gestos que son súper simples de enseñar y podemos tener el pictograma pegado en un panel en donde les vamos mostrando y también les permite, es una herramienta para poder comunicarse, que en un principio tal vez hay muchos papás que le encuentran que en el fondo nunca van a poder hablar. La idea es hacer la seña, incorporar también lo verbal, y eso es insistente. Por ejemplo, de Baby Sign hay un gesto que es compartir, entonces yo igual lo puedo, lo tengo que acompañar de la verbalización, de lo contrario tampoco tiene mucho significado. Entonces es súper importante tener esas alternativas. Hay igual aplicaciones, hay app que son gratuitas, que igual nos permiten ir indicando y favorecer esto de la comunicación alternativa aumentativa. Arasac tiene muchísimos pictogramas sobre secuencias, sobre objetos, sobre un montón de categorías que podemos utilizar a la hora de comunicarnos y poder desarrollar el lenguaje. Perfecto. Marcela, también nos preguntan a qué edad es recomendado iniciar asociando las palabras escritas con tarjetas. Generalmente hay que tener ojo ahí con este desarrollo evolutivo. Desde mi experiencia, en una primera etapa de los 0 a los 2, 3 años, es súper importante que aprendan a asociar bajo este criterio de la igualdad. Entonces, que asocien imágenes o cosas que son iguales, vasos que son del mismo color, el tenedor, el cuchillo que son iguales. Hacemos este tipo de asociación y luego vamos incorporando en la medida que ya se le van enseñando las vocales, algunas consonantes, poder ir favoreciendo y poner la etiqueta verbal en el método global en ese sentido es súper claro y preciso. Las tarjetas tienen un tamaño adecuado, tienen las tarjetas palabras son la imagen con la palabra abajo, se utiliza una tipografía de letra que la recomendada es la verdana en el tamaño que necesiten. Imprenta idealmente en un inicio, después se utilizan las mayúsculas, se utilizan también los artículos, entonces ahí vamos nosotros trabajando y abordando y vamos estimulando el desarrollo del lenguaje. Desde ese rango etario, igual la estimulación temprana es súper importante, mostrar cosas de diferentes colores, no porque sean chiquititos, pequeñitos y no hablen, no les podemos hablar. La idea es hablarles todo, mencionar aquellos objetos por el nombre que corresponde, evitar ese lenguaje de las mamás como tan regalón y el ñuñu ñuñu, que digo yo, evitarlo, porque lo que queremos es que reconozca, que haga este reconocimiento global. Este método, a diferencia de cualquier otro, del típico, por ejemplo, del método MATE, hay dos habilidades que están a la base. Una que es sintetizar y analizar.
cuando yo analizo algo, descompongo ese estímulo, y cuando lo sintetizo, lo junto, ¿verdad? Lo junto. No sé si soy clara, pero tal vez hay, por ejemplo, en lenguaje, no sé si ustedes se han topado con algún tipo de ejemplo así, cuando, por ejemplo, aparece un texto y las alternativas es cuál es el mejor título para el texto que leyó. Eso es sintetizar. Yo le asigno un título que engloba la totalidad de ese texto que leemos. Entonces ahí yo estoy haciendo uso de estas habilidades que son sintetizar y analizar. Los métodos de lectura están basados en el desarrollo de esas habilidades de análisis y síntesis, porque parten de la letra, sílaba, palabra. Este método global es a la inversa. Partimos del concepto global y luego vamos abordando las sílabas y luego las letras. Es completamente inverso. Entonces, en ese sentido, es fundamental que los niños a temprana edad empiecen a asociar por igualdad, y eso es una habilidad que tiene que ver con la comparación y que lamentablemente siempre se trabaja en la etapa preescolar, y después cuando ingresan a primero básico, como que es una habilidad que ya se deja de hacer, que se favorece mucho en esto y después como que se deja de hacer. Y ahí prevalecen otros niveles de lenguaje diferentes. Marcela, te Eh, piden también que puedas quizás revisar las etapas, las siguientes etapas en una nueva charla, si se van a realizar más adelante. sí, 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 es viable que se pueda hacer. En esta primera fase es súper importante que les quede claro lo que pueden hacer y que pueden hacer mucho para poder desarrollar los prerequisitos de esta fase, para iniciar el proceso de la lectura y de la escritura. Nos quedamos con algunas preguntas, lamentablemente no nos queda tiempo. Voy a tomar una última pregunta para finalizar y vamos a tratar de responder las que quedan a través de Facebook una vez que se suba la charla. La última pregunta, Marcela, nos dice si recomiendas trabajar el método global a través de clases online o si puedes dar algunas estrategias de cómo trabajarlo online. Sí, yo evidentemente nosotras en el centro particularmente, nosotras trabajamos online, o sea, no hay otra alternativa, y les hacemos llegar el material, les solicitamos a los papás que reproduzcan el material y que se vaya haciendo la asociación y el pareo de las tarjetas imagen-palabras con las tarjetas palabras. Se van haciendo diferentes modalidades de trabajo también, y ahí hay que ser un poco más creativa. Y ahí la primera etapa o segunda en esta adaptación igual incluye hacer un montón de material que nos permite ir uniendo con líneas, hacer una ficha de trabajo que la podemos plastificar y la pueden utilizar las veces que ellos quieran para también ahorrar en material y no gastar tanto. Y en ese sentido también, ahí tiene que estar presente alguien que los apoye, pues la mamá o el papá. Entonces, o un hermano que sea mayor y que lo pueda ayudar. Las indicaciones online son las mismas, al menos desde mi experiencia es lo mismo, trato de dar la información, ser lo más precisa posible, y en ese sentido igual, bueno, desde el centro también nosotros ya tenemos ya un año en el cuerpo con esta modalidad de trabajo, y ya nos resulta mucho más sencillo. En un principio pasa lo que tiene que pasar. Las mamás se ponen nerviosas, no saben qué hacer, y la idea es como también relajarse al respecto. No podemos pretender que hagan una asociación inmediata de todo. Es algo paulatino, si les presentamos 3 cosas y es muy difícil, bajamos a 2 y así. Hay que hacer lo necesario para que ellos vayan adquiriendo estas habilidades. No hay que desesperar, hay que respetar los ritmos de aprendizaje, y hay chicos que de repente decantan la información, hacen este proceso que es de insight, ¿cierto? Que es como el eureka, como que me cayó la teja, y avanzan como un tubo. Y en eso podemos estar mucho tiempo pegados, mucho tiempo. Entonces hay que ser paciente. Estos procesos en esta población de niños con síndrome de Down o con TEA es a veces de largo aliento, y hay que tener mucha paciencia, pero nunca abandonar. Siempre ser persistente, nunca abandonar, porque les aseguro que en algún minuto
va a haber un proceso de insight y lo van a lograr. Muchas gracias, Marcela, por la charla. Gracias a todos los que se conectaron. Como dije, esta charla se va a subir durante el día a Facebook Live, la van a poder revisar de nuevo y también vamos a tratar de contestar las preguntitas que nos quedaron pendientes por esa vía. Agradecerles nuevamente, esperamos que haya sido fructífera y ahí habían algunos comentarios de que esperan con ansia las próximas etapas, así que los invitamos a estar atentos ahí a través de las redes sociales donde vamos a estar difundiendo también las siguientes charlas. Esperamos que estén bien, que tengan un buen día, una buena semana y nos vemos la próxima semana en una nueva charla destinada a profesionales y a familias. Que estén muy bien, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación. Ahí está mi correo, también pueden hacer preguntas. Yo, en la medida de lo posible, voy respondiendo. Que tengan una linda semana y espero haber sido útil en mis sugerencias. Nos vemos, que estén muy bien.